Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Estamos muy contentas porque ya es el séptimo foro de los 9. Es el último de esta serie, La democracia hizo que escribiéramos lo que pasamos. Em, Hoy tenemos a dos queridos escritores que creo que fueron de los primeros en empezar a escribir justamente lo que habían pasado. Este, Nosotros los dos libros que pusimos de referencia, cada uno de Fernando Butazzoni y de Miguel Ángel Olivera, los pusimos como referencia de los primeros libros que enseguida aparecieron con Retorno a la Democracia, pero la verdad que los dos, que son prolíficos escritores, han seguido escribiendo y tocando un montón de temas, cada cual en su género. Fernando, además, que estamos con los 40 años de democracia y 50 del Plan Cóndor, por cierto que a todos nos sorprendió, nos ayudó, nos hizo pensar con Las cenizas del cóndor, que fue un libro que nos aportó mucho. Pero bueno, todas esas cosas las van a decir ellos y Gabriela Sosa y Mariana, vos. Y este rey de mañana, explícalo, y este Ya rey de estoy de mañana. mañana. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Este evento también es coorganizado por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR. Quería decir UDELAR porque para que vean que la universidad está presente también en la comunidad. Ahora que están en temas de presupuesto, es importante que sepan que la universidad existe y el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, que está acá la secretaria del pasado reciente, perdón. Que está ahí Alejandra Casablanca, así que muchas gracias por el apoyo al evento. Hace años que venimos haciendo este ciclo de memoria y bueno, y hoy, como decíamos, estamos viendo el papel de la literatura en la transmisión de la memoria, pero también en la representación y la circulación de esas memorias para las generaciones jóvenes, que por suerte hay generaciones jóvenes representadas hoy acá también. Y grabamos los eventos, le pedimos permiso también para grabar, porque así pueden circular a personas que no pueden estar acá, personas en el interior, pero también en salones de clase o en organizaciones sociales, en otros espacios se pueden recuperar partes o todo el ciclo para poder seguir reflexionando sobre qué aprendemos de ese pasado para construir el futuro. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Esto viene también de yesterday y mañana, entonces pensar el ayer y el mañana, no solo el pasado. Y decirle que después de las ponencias y del diálogo entre ellos, abrimos una instancia de preguntas que ustedes quieran hacerle a los ponentes. Perdón que me olvidé de presentar a Gabriela Sosa. ¿Tú la No, presentaste? yo la nombré. No, no, la nombraste. Bueno, pero también porque es parte de quién elegimos para moderar las sesiones es importante también, porque está pensado y Gabriela es profesora de literatura, además trabaja en su investigación el tema del pasado reciente y las memorias del pasado a través de la literatura, entonces además es de otra generación y es el diálogo entre generaciones que permite también resignificar ese pasado en el Y presente. también Así ha que sido crítica de algún libro de Fernando Butazzoni. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Mariana Chugar, a la Fundación Benedetti, por invitarme. Bueno, yo me voy a tomar unos minutos para presentar a Miguel Ángel Olivera, el Cristo, y a Fernando Butazzoni, y después les voy a dar la palabra a ellos. Voy a ser breve, en realidad podría dedicarle un tiempo extenso a la presentación de cada uno de estos escritores que me acompañan, pero para mencionar algunos datos que después iremos completando con la conversación. Miguel Ángel Olivera, Montevideo, 1943, es poeta, profesor de idioma español, investigador del tango y del lunfardo. Bueno, en la década del 60 fundó el grupo Vanguardia y después de la dictadura se integró a Ediciones de Uno, integró el MLN y de esas épocas proviene justamente esta denominación de El Cristo y fue preso político en dos oportunidades, en el 70 y después del 72 al 84. Y a su salida de la cárcel en el 84 funda el SIC, el Centro de Integración Cultural. Los 5 volúmenes que se publican tienen textos de presas y presos políticos. También fue fundador de Crisol,
la Asociación de los Expresos y Presas del Uruguay y de la Casa de los Escritores del Uruguay. Y posee muchísimos libros publicados. Yo no me animo a decir el número exacto porque le voy a errar. Yo tampoco. Bueno. También salió una antología, la Antología del Cristo, en 2010, que reúne parte de su obra hasta ese momento. Y bueno, y en realidad en esta actividad está sugerido tomar como referencia un libro de finales de los 80, Los que no mueren en la cama, Poética de la tortura, que es del 88, aunque evidentemente es imposible no establecer el diálogo con muchas otras obras a partir de este texto. Y bueno, y después Fernando Butazzoni, Montevideo 1953, es un periodista, escritor, guionista, gestor cultural, escritor de primera línea en la narrativa uruguaya y latinoamericana actual, sin lugar a dudas. Bueno, se exilió en el 72, estuvo vinculado muy joven también al MLN, hizo en su exilio el periplo habitual, Chile-Cuba, y terminó participando en la revolución en Nicaragua con el Frente Sandinista en el 79. Y señalo luego en su pasaje por Europa, su estadía en Suecia, creo que esto tiene relación directa con el libro que nos interesa fundamentalmente, que es esa novela del 80, El Tigre y la Nieve, o sea que vivió en Suecia antes de regresar al Uruguay. Bueno, la actividad como escritor de Fernando Butazzoni también es muy prolífica y reconocida a nivel nacional e internacional. Muchas de sus obras han sido traducidas. Yo rastreé inglés, francés, portugués, sueco, italiano, rumano, ruso y búlgaro. ¿Puede ser? Bueno, ha recibido una multiplicidad de premios. Hubo aquel inaugural premio Casa de las Américas en el 70 por un libro de cuentos. Y después acá en Uruguay ha recibido los principales premios, el Morosoli, Bartolomé Hidalgo varias veces, el premio Florencio. Bueno, y en prensa participó en la fundación del semanario Brecha, trabajó en La República mucho tiempo, y bueno, y mucha de esa actividad periodística se ha volcado a la producción también en libro. A nivel internacional ha colaborado también en medios prestigiosos de prensa. Y ha sido un hombre de radio también. Bueno, los dos en realidad han sido hombres de radio. Quería mencionar, bueno, 2 programas, En Vivo, en Directo y Aquí y Ahora, como 2 aportes en esa actividad. Ocupó cargos políticos en la Intendencia de Montevideo y luego fue presidente del SODRE. Y bueno, y posee más de 20 novelas publicadas. ¿Estoy bien ahí con los números? ¿Sabes que no? Bueno, más de 20 son seguros. Bueno, esta actividad va a tomar, como decía, como referencia ese texto que se titula El Tigre y la Nieve del 86, que si bien no es la primera novela, funciona a modo, creo yo, de novela inaugural de su obra. Y quiero señalar también que el interés académico por la obra de Butazzoni resulta cada vez más amplio y más sostenido. Así que bueno, gracias a los dos, les doy la palabra y después, en todo caso, empezamos la conversación. No sé quién quiere empezar. Señor. Listo, vamos. Salud, buenas tardes. Mi pecado es terrible. Quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Por eso aquí, entre rejas, en 22 inviernos perdí mi primavera. Preso desde mi infancia y a muerte mi condena, me sobrevive la obra si se salvan mis letras. Marco Sana, poeta preso durante 22 años en las prisiones franquistas. Marco Sana salió de la cárcel, Carabanchel, ya la última, por 1961. Emprendió una gira mundial contando su peripecia y llegó a Uruguay en el 63.
y estuvo una semana en Montevideo. Y los poetas jóvenes que nos juntábamos en un sótano de la calle Canelones, nos llevamos a Marcos Sana, lo tuvimos 3 o 4 días con nosotros. Le enseñamos a tomar mate y él nos enseñó un montón de trucos poético-carcelarios que nos iba a venir muy bien en nuestro futuro político. Y tenía toda la razón. Una de las enseñanzas es que el poeta que cae preso lleva consigo, porta la mitad de la fuga, su oficio de poeta. Después comprobamos que la poesía es una culpa que se paga con creces. Si se enteran que sos poeta, la represión te mata 2 veces. Llegar a Punta Carretas en 1970, comprobando en los hechos lo que nos decía 7 años antes Marcos Sana, de lo que era escribir poesía en la cárcel, para qué servía, a quiénes le servía, los riesgos que se corría. Llegar, digo, en el 70 a Punta Carretas, seríamos unos 200 compañeros presos. Interesado en el tema, lo que me interesó de entrada fue relevar el estado de la poesía en la cárcel de Punta Carretas. Bueno, más allá de los versos gauchescos más conocidos y ordinarios, no había más nada. Yo no conocía a Íbero Gutiérrez. Íbero había estado preso antes que yo. Se había ido en marzo, yo llego en mayo. Hago un relevamiento celda por celda de los compañeros, dónde había poesía, qué leían. No había poesía en ningún lado. Leían algunos poemas de algún librito que andaba por ahí, poetas españoles, pero nada más. Llegué a hablar con compañeros de celda de Íbero, que después supe que eran compañeros de celda de él, y tampoco me supieron decir nada. Es decir, Íbero no dejó nada en Punta Carretas, se llevó todo, salvó todo lo que escribió. Eso lo supe después porque lo conocí en Chile, en el exilio. Él viajó con la FEU en una misión de colaboración solidaria, y ahí nos intercambiamos figuritas y me contó que se había llevado todo lo de Punta Carretas. Salvar lo escrito en las cárceles es todo un tema. Da para varios manuales. Se salvan cosas, se salva mucho. Pero sobre todo la poesía, la meto por los narradores, porque era muy difícil, es muy difícil, escamotearle a la represión carcelaria narrativa prolongada, larga. Es algo, un cuento breve que se puede esconder, que se puede sacar. La novelística, por ejemplo, estaba condenada. Hasta que Iber Conteris lo logró en el Penal de Libertad. Logró sacar 2 o 3 novelas policiales escritas, éramos compañeros de celda, nos tiroteábamos con literatura, y él logró sacar, pero también perdió varias. Las requisas, la censura, era muy difícil superarla, sobre todo en el Penal de Libertad. En Punta Carretas no. Punta Carretas fue como fundar de alguna manera el ejercicio poético dentro de los presos. Yo escribí mucho, salvé mucho, quedó mucho. Tengo datos de que hay una pared que aún se conserva en el shopping y que ahí hay 2 canutos con obra mía que algún día pediré autorizaciones para perforar y obtenerlos. En el Penal de Libertad era distinto, era más difícil.
esa cárcel modelo militar, inspirada por los yanquis o financiada por los yanquis, tenía cubierto todos los resquicios posibles de escamoteo o de fuga. Primero y segundo piso, los pisos y las paredes eran impenetrables. Como se robaron la mitad del presupuesto, los pisos de tercero, cuarto y quinto ya eran distintos, las paredes eran un bizcocho. Se podía perforar para emberretinar cosas. Pero también había que sacarlas. Y estaba todo reglamentado. La vida de un preso político en el penal de Libertad estaba reglamentado hasta el sueño. Teníamos, por ejemplo, un reglamento de correspondencia estricto, y uno de los ítems prohibidos era escribir en otro idioma que no fuera español, y otro, terrible, que decía no cometer excesos literarios. Gran parte de la correspondencia personal censurada fue por exceso de contenido literario. Ahí fui buscando métodos, interioricé a mi visita y a mi familia, que ya algo conocían de Punta Carretas, en la jerga lunfarda, y empecé a escribir mi correspondencia en lunfardo. Y bueno, primero me rechazaron un par de cartas, después se cansaron. Cada preso tenía un censor que te vigilaba la visita, las grabaciones de la visita, la correspondencia y el resultado de las requisas. Una de las técnicas o de los métodos era acumular materiales requisables en una celda, porque cuando te venía una requisa algo se iba a salvar. Entonces era llenar de cosas la celda, de papeles, de escritos, de libros, de revistas. Cuando te venía una requisa, algo quedaba. En el primer año del penal, yo empecé a pedir, por ejemplo, anteriores en Punta Carretas, materiales que me servían para imprimir. Imprenteros amigos me mandaron cosas, piedras litográficas, pinturas, espátulas. Llegué a pedir un par de rodillos de manija de lavarropas antiguo y entró. Y otra serie de cosas. Y de ahí sacábamos nuestras publicaciones clandestinas, internas, que circulaban de celda en celda, alimentaban ideas, estímulos, manijas, levantaba el ánimo, esa era la intención. Había poemas que circulaban en los momentos difíciles bajo el título de Desrayemas, para después de sobras y cubiertos. Es decir, la raya en el preso es la angustia, es la pesadumbre. Bueno, los poemas trataban de ser desrayemas. Y para después de sobras y cubiertos del rancho de la cena, porque después venía la noche, que es una de las horas terribles para el preso. Un día volvemos del recreo, había requisa en mi celda, 24 derecha del primer piso, 2 milicos afuera, el carro de repartir comida de hierro estaba cargado de cosas que me habían sacado de la celda, y el sargento de piso que me para y me dice: Olivera, ha caído su imprenta. Me habían requisado absolutamente todo lo que tenía. Pero quedaron cosas. Como tenía tanto, quedó. Y así lo fui repitiendo durante 12 años en el penal, ese tipo de recursos. El libro que hoy está mencionado como referente para esta parte es un libro que quiero mucho porque tiene una peripecia interesante. El primer libro
uruguayo que conozco, que relata de poesía, que relata peripecias carcelarias, fue el libro del negro Carlos María Gutiérrez, 69, premio Casa de las Américas. Diario de Cuartel. Digo, es un hermoso trabajo. Y el negro tuvo 2 meses en el GIOR, escribió un libro y sacó el premio de Casa de las Américas. Pero bueno, tiene la virtud de haber sido el primero moderno. Hay cosas anteriores de los anarcos en la década del 30, desde Punta Carreta, pero son panfletos o cosas así. Este libro, Los que no mueren en la cama, reúne la etapa de la tortura en los cuarteles. Yo traté de testimoniar por la poesía, método por método. Aquí están. Obviamente los escribí mentalmente, el medio de la máquina, los fui memorizando hasta que tuviese oportunidad de pasarlos en limpio. Tiene un subtítulo raro, dice: Los que no mueren en la cama, poética de la tortura. Es un oxímoron redondo, poética de la tortura. La tortura no tiene una pizca de poesía. En cambio, la poesía tiene una pizca de tortura, que es el problema del tipo, del creador, del poeta frente a la hoja en blanco, o ante la imposibilidad de escribir, por las razones que fuere. Por eso el subtítulo. En determinado momento, en medio de los métodos, yo caí en Ingenieros 1, que recién entraba en combate y pasó a llamarse Ingenieros de Combate. Y como pasó eso, yo caí en el 72, la represión había empezado en gruesa de las Fuerzas Armadas en abril, yo caigo en junio, pero aún en todos los cuarteles y unidades militares de las Fuerzas Armadas estaban ensayando métodos de tortura. Había una cantidad son creativos los tipos, inventan maldades, ¿viste? Y muchas de esas cosas que inventaban, porque no tenían un manual de aplicación de tortura concreta, eran inocuos. O te llevaban al desmayo y la pérdida del conocimiento, entonces ahí como tipo que le están sacando información no sirve, o lo bancabas. Y fueron afinando. Les llevó 3 años. Para el 75 se quedaron con 4. Con 4 métodos. En todas las unidades militares de las 3 armadas. 5, quizá, que fueron los más efectivos. Pero esos 3 años, del 72 al 75, probaron todo. Yo tenía interés porque pensar poesía en medio de la tortura ayuda a intentar bancarla. Y empecé a escribir en la cabeza método por método. Cuando tuve acceso al papel, y después leeremos algo referente a eso, pude pasarlo en limpio y no recuerdo bien la forma en que esos poemas salieron del cuartel. Lo cierto es que cuando salgo en libertad, 12 años después, recibo desde Suecia ese libro salvado en hojillas de fumar, con microescritura, poema por poema, método por método. Eso le dio lugar a este libro. Alguien recogió ese material, lo pasó a microescritura, seguramente en alguna cárcel, en algún carcelaje, terminó en Suecia y me lo enviaron. La comprobación o la prueba de que se puede salvar lo escrito, lo testimonial,
de acuerdo a algún método que podamos usar y que sea eficaz, esto lo demuestra. Y hay otras cosas. Este libro va acompañado también de dibujos que un compañero, por separado en otro lugar, fue dibujando método por método. Y pudimos juntarnos y juntar los textos y los dibujos y armar el libro. Me parece un documento, un testimonio de una historia personal que hace a la historia, o haría, sería un aporte a la historia. Quiero mucho este libro, está en internet, por todos lados, y se puede leer. Y no, les voy a obviar la pesadumbre de leerles algún método de tortura. Quizá pueda leerles un poema explicando mi problema con el papel y el lápiz y cuando escribí por primera vez en el cuartel. El sistema de la venda es muy perjudicial. En algún momento el preso tiene algodón en cada ojo, un trapo, y se le agrega para algunas circunstancias la capucha. Es hermético. Sin embargo, algunos de los métodos, como el tacho, el submarino, en aguas estancadas, sucias, podridas, terminan infectando las vistas. Y todos teníamos algún problema en los ojos, pero no lo sabíamos porque estábamos vendados y encapuchados. Nos picaba, nos dolía, lagrimeábamos, producto del dolor, pero no sabíamos que estábamos infectados. Pasan unos meses y nos autorizan la correspondencia. Bueno, estábamos en una carpa, en Ingenieros 1, sentados en los colchones arrollados, con la venda. Nos autorizan, nos reparten papel y lápiz. Tienen 20 minutos para escribir una carta a sus familiares. Esa carta iba a ser remitida, todas las cartas de los cuarteles de Montevideo iban al liceo militar, y ahí iban nuestros familiares a buscar esa correspondencia porque no sabían en qué unidad militar estábamos. Cuando me toca a mí el papel y el lápiz, llego a escribir algo que está acá y se los quiero leer. Es el ciclo de la palabra. ¿Sí? Uno sabe que el lápiz está ahí y siente miedo de enfrentarse al papel, de escribir algo, de decir buenos días, salud. Vuelvo a la letra, compañeros míos. Todavía la vista me hace trampas. La venda es un carajo que enloquece, pero la luz está pese a los trapos. Y uno sigue sabiendo que el lápiz está ahí, lo ves, te quema, te tira de la ropa, te pellizca, te hace decir la puta en varias ocasiones y a veces lagrimear. Y uno le dice no, vuelve la cara, enciende un pedacito de cigarro, disimula, juega con la hoja en blanco, trata de distraerse sin pensar en nada, se hace el indiferente todo lo que pueda y al final carnerea. Lo alzás como a una niña para su cumpleaños, como quien corta un lirio para una novia triste, como quien acaricia un volcán que dormita, como quien sabe lo que es el despertar de un tigre. Y entonces escribís. Primero una palabra, después otra, con la misma lentitud convaleciente de quien recién camina luego de haber estado inválido durante mucho tiempo. Aparecen los nombres, las fechas, la sintaxis, el desentumecer los verbos conjugándolos,
el estirarle los músculos al verso, el masajearle los bíceps al poema para que entre en pelea. Uno de a poco recupera el andar entre las letras, esquivando las faltas, cuidando no pisar sílabas blandas y caer de cabeza, atendiendo el llamado de un diptongo o el llanto de una consonante herida o el aullido estridente de una vocal multiplicada. Uno se redescubre cocinero del buen palabrar, alquimista esdrújulo de los abecedarios, taurna y peador de dieres isocrema, partero de tildes y velargas, trapecista de las preposiciones, prestidigitador estrófico, poeta, al fin y al cabo, combatiente preso, protagonista agónico, vocero, testigo, hasta que pueda. Esta es otra trinchera, compañero. Te lo dice un preso de al lado y te alcanza un pedazo de papel, un trocito de lápiz y te dice, aquí tiene su arma, escriba. Hay asuntos que no se pueden poner en un poema, sin que un día te lo encuentren en tus pobres cosas y te vuelvan a dar como adentro de un gorro porque has testimoniado con palabras lo que ellos no quieren que se sepa. Por algo las capuchas permanentes, las voces fingidas de los interrogatorios y toda esa comedia horrorosa de cambiarte de lugares para confundirte de que estabas en el culo del mundo y no en este cuartel de Chimborazo. Alguien dijo una vez, y fue mi primer libro, la palabra vital compromete. Y en efecto, no solo las vitales cojudas de 3 huevos y varias dimensiones, sino las muy prosaicas, fraguadas, delatadas palabras del sumario. Pero las otras, las que toda la vida vos dijiste, escribiste y hasta gritaste, por gusto, por placer, por oírte a vos mismo, por llamarle a las cosas por su nombre, por decir hombre, mujer, vida, amor y libertad y mundo, resulta que verdugo verdugueaba, requisa requisaba, censura censuraba, y todo iba a parar a tu expediente para clasificarte como irrecuperable, peligroso, fanático, obsesivo, hábil declarante, delincuente habitual, pichi, Tupamaro. Y por haber dicho hombre te retorcían las pelotas. Por haber dicho vida te amartillaban en la nuca una 45. Y por haber dicho libertad y mundo, volvías a la máquina. En este momento, mi mayor problema es dónde escondo estos papeles. Volviendo a las palabras, ya pasó la requisa. Están las que te dicta la conciencia, están las que te dicta el interrogador, están las que te dictan los jueces sumariantes, están las que te acusan en labios delatores y están todas las otras, las milagreras y abracadabrantes, las que liberan, las que dan la línea, las que ponen en orden los planes de fuga, las que aprendiste entre estropeado y triste, que te recibieron desde un rincón oscuro, cuando te trajeron como un perro muerto, te dijeron arriba, compañero, y te alcanzaron un cigarrillo negro, y te cubrieron tu desnudez jodida, y te dieron una aspirina, y te redescubrieron en nosotros, como un pan, como un beso, como un volver a ser, como un pacto de amor y no quebrarse. Y esas son las palabras que valen, los lápices que valen, los compañeros que valen. ¡Viva la palabra! Bueno, Fernando, te escuchamos.
Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias a la UDELAR, gracias a... Yo pensé que era la Universidad de la Florida, pero no, parece que no. Bueno, muchas gracias a Gabriela y al Cristo, quien, aunque no se acuerde, tuvimos un encuentro fugaz, creo que en el año 71, 72. Escuchándolo a él y escuchando la peripecia de los papelitos, quiere no sé si la casualidad o la magia, que yo haya escrito en estos días, y saldrá publicado en estos días, por ahí anda el que manda, el jefe de la publicación, una nota sobre un periodista, escritor checoslovaco, que se llamaba Julius Fučík. Julius Fučík escribió alguna obra de teatro, muchísimos artículos, reportajes sobre la Unión Soviética, a donde iba con frecuencia en los años 30, y era miembro del Comité Central Clandestino del Partido Comunista de Checoslovaquia. Cuando los alemanes invaden, el partido pasa a la clandestinidad, y él era miembro del Comité Central, encargado de la propaganda, y lo capturan. Y está preso en Praga durante 7, 8 meses, hasta que después lo llevan a Berlín, lo juzgan y lo ahorcan. En ese lapso, mientras estaba en Praga, torturado de manera salvaje por la Gestapo, se las arregló para contar la historia de su prisión, pero también otras historias de amor, de su vida, de la ciudad de Praga, a la que él amaba, de la mujer, Justina, Augusta, a la que él amaba también, y hacía rollitos. Y después tuvo el talento humano para convencer a un carcelero, que era checo también, no era alemán, para que le sacara esos rollitos. Y esos rollitos salieron, quedaron guardados, y después que terminó la guerra, su mujer, su viuda, Gusta, se hizo con los papelitos y los publicó en formato de libro. Eran pequeñas crónicas. Esa colección de papelitos se titulaba, o la titularon, mejor dicho, Reportaje al pie del patíbulo. Y es sin duda uno de los grandes textos periodísticos y literarios del siglo XX. Escrito por alguien que estaba en las condiciones más extremas, como estuvo el Cristo, como estuvieron otros, sabiendo además que lo iban a matar, que estaba condenado a muerte. Es decir, no había ninguna posibilidad ni de escapar de esa prisión, ni de zafar de la condena. Sin embargo, Fučík se las arregló para seguir siendo escritor y periodista hasta el último momento, mientras pudo. Reportaje al pie del patíbulo fue yo diría que una especie de gran cachetazo a muchas buenas conciencias, ¿no? Se publicó en el año 45 y se tradujo inmediatamente a creo que más de 90 idiomas. En español hay ediciones a partir del año 50. También fue un libro que circuló. Es más, hace un año salió una edición en España, una nueva edición con un prólogo y un estudio. Y me lo traía a la memoria, no solo por la casualidad de que se tocara el tema y porque el Cristo, digamos, describiera con tanta vivacidad, si se puede decir, esa experiencia suya, sino porque creo que tiene mucho que ver la literatura con el testimonio de vida y con el periodismo. Acá se mencionó el Diario del Cuartel, el poema de Carlos María Gutiérrez, el libro de Carlos María Gutiérrez, que también es un libro periodístico.
A él lo manda el diario El País a Punta del Este, creo que en el año 66 o 67, a cubrir la temporada veraniega, digamos, ¿no? Las frivolidades de la época. Y va a una fiesta en la casa de los Darenberg. El poema se titula Je Darenberg y cuenta que, en el poema, cuenta que uno de los invitados, era un baile de disfraces, uno de los invitados era Pablo Neruda, a quien Carlos María Gutiérrez lo tenía acá. Y Pablo Neruda fue disfrazado de Vietcong. Y el negro, con ese humor y esa habilidad extraordinaria que tenía, lo fusila con un verso. El verso dice, después de informar que había llegado, dice: dicen que en su país es comunista. Estas son también formas del periodismo. Entonces yo, a propósito de lo que dijo el Cristo, de este libro, de él y de muchos otros libros de él, a propósito del Tigre y la Nieve, que aparece ahí mencionado, creo que hay un vínculo muy estrecho, indiscernible, entre el periodismo o cierto periodismo y la literatura, o cierta literatura, que no tiene nada que ver con el género, porque puede ser una novela, puede ser un poema, puede ser un ensayo, o puede ser algo que no tenga rótulo, gracias a Dios. Entonces me parecía que era importante a la hora de pensar en el Yesterday de Benedetti y en el aporte que se puede hacer desde este presente tan fugaz, que siempre es pasado. Es interesante el aporte que se puede hacer para fijar como con esos rodillos en negro sobre blanco, historias que después, si no, terminan tergiversándose. Yo les voy a hacer una brevísima anécdota a propósito. En Argentina, un libro mío que se llama Las cenizas del cóndor tuvo una muy buena repercusión internacional, circuló, se vendió mucho, se comentó mucho en la prensa, etc. En lugares tan raros como Colombia, Perú, México, Chile, por supuesto, Paraguay, menos en Argentina. En Argentina nadie le dio pelota. ¿Saben por qué? Porque en Las cenizas del cóndor se informa que el Plan Cóndor, cuya cinta oficial fue cortada en noviembre del 75, había nacido en realidad en febrero del 74, por orden directa de Juan Domingo Perón. Perón, Perón, qué grande sos. Perón le da la orden a su mano derecha en la Policía Federal, el subjefe, el Tubo Villar, de que arme una reunión con los jefes de inteligencia de los países vinculados, digamos, a la problemática de la sedición comunista, y Villar la organiza para el martes de carnaval de 1974. De aquí va el director de Información e Inteligencia, el inspector Castiglione. Y el resultado de eso para Uruguay es el secuestro y la traída en un avión de pluma, increíblemente, con pasaje y todo, del primer secuestrado, que fue el negro Viana, Antonio Viana, a quien le dieron tremendas palizas en el año 74. Entonces, vaya si vale la pena dejar testimonio de que las cosas a veces no son como las cuentan y que siempre es bueno raspar, porque como yo digo, la verdad siempre está abajo de la realidad. Y me parece que es importante que eso quede, ese yesterday quede fijado para un futuro, lamentablemente cada vez más hipotético, pero futuro del fin. Bueno, eso es lo que tenía para decir.
A partir de las dos intervenciones, bueno, pensaba en el lugar de lo testimonial en las dos obras de ustedes y de algún modo, digamos, cómo lo testimonial nos permite considerar, por un lado, el testimonio en las circunstancias del acontecimiento, como es el caso de la poesía de este libro, por ejemplo, o lo testimonial mediado por los mecanismos de la memoria. Quería preguntarles esa tensión, digamos, o esa doble vía del testimonio, cómo ha jugado en la obra de ustedes, en la escritura de ustedes. Bueno, brevemente, yo siempre me llama la atención por qué se insiste tanto con el testimonio en un libro y no el ensayo en ese mismo libro. Por ejemplo, ¿no? O la poética en ese mismo libro. Yo creo que hay una especie de, o hubo, no estoy hablando de la doctora Sosa San Martín, por favor. Pero podemos debatir sin problema. De testimonofobia, ¿no? Testimoniofobia. De descalificación de muchos textos simplemente porque contenían episodios testimoniales o porque eran testimoniales. Yo creo que lo testimonial, por lo menos en mí y en muchos libros que leo, desempeñan un papel como mecanismo literario, al igual que otros, al igual que la transcripción documental, por ejemplo, que yo utilizo con frecuencia, o al igual que la reflexión filosófica o ensayística, o como se le quiera llamar. Es decir, yo tengo una especie de fobia por las etiquetas, ¿no? Esto es una novela histórica, esto es una novela de ciencia ficción, esto es una novela, lo dicen así, una novela. Y se ha llegado al extremo de que una editorial, que además, para vergüenza, es mi editorial, que es Alfaguara, sacó una colección ahora que se tiene como rótulo basada en hechos reales. Yo me pregunto qué libro no está basado en hechos reales, basado en hechos reales. El Señor de los Anillos, sin duda, está basado en hechos reales, por más que tenga mucha fantasía. Ni hablar obras como las de Benedetti o, no sé, 100 años de soledad. Una vez con Lucy fuimos al Parque Henri Pittier, que es una gran selva en el interior venezolano, y cuando bajábamos de la montaña a 2000 metros de altura, corría un río caudaloso, y en las orillas del río había unas bolas gigantes que eran piedras, y yo le dije a Lucy, mirá, esos son los huevos de dinosaurio de los que habla García Márquez en 100 años de soledad. Entonces, me parece que establecer fronteras o separaciones en esto es real, esto no es real, esto es inventado, todo es inventado. Todo lo que lo que pasa por el cerebro pasa por el lenguaje, y lo que pasa por el lenguaje se crea, es una creación. George Steiner lo explica muy bien en uno de sus ensayos. Yo siempre digo, no hay sentencia judicial que no tenga ficción, que no necesariamente quiere decir inventar, sino editar los hechos. Y en nuestra vida editamos nuestra vida también. La editamos de 1000 maneras. ¿La mentimos? No, no la mentimos. La editamos. Entonces yo soy muy partidario de decir, sí, el testimonio es una parte muy importante en la literatura en general, pero también lo son otros mecanismos literarios que están muy emparentados y que a veces son difíciles de desbrozar, de separar, ¿no? Esto por aquí y esto por allá.
Tal vez por eso hablé de lo testimonial y no del testimonio, porque en realidad, de algún modo, lo testimonial en los textos permite cruzarlo con otras categorías que también están allí. Ahora, es cierto que a su vez el testimonio se ha vinculado sobre todo a la narrativa, y acá tenemos poesía que también ha sido, estaba pensando por ejemplo en un libro como que ha sido una colaboración importante, ¿no? Al reunir la poesía carcelaria, me refiero a Trincheras de papel de Alfredo Alzugarat. Él habla de poesía testimonial para hablar de tu poesía, Cristo. Em, Sí, lo testimonial tiene sus cosas. Afortunadamente, durante 3, casi 4 años se desarrolló en Facultad de Humanidades un curso que se llamó Del testimonio a la historia. Lo daba una profesora norteamericana de edad provecta, es decir, entrada en años, una viejita divina, y su enseñanza y su prédica era ponerle oreja y ojo a los testimonios, pero la necesidad de cruzarlo con otros testimonios para hacer la historia, la necesidad de comprobarlos, que es fundamental. En lo testimonial también hay fake news, hay mucha cosa falsa. La propia Elizabeth Hamsten se encargó de demostrarlo. Ella vivía en un ranchito en San Luis, no, Parque del Plata. Y tomó como tema la toma de Soca y se puso a investigar. Y se puso a investigar y empezó a tomar testimonios del pueblo que ese día estaba en la plaza y en las inmediaciones de la comisaría. Y fue brutal lo que cosechó. Está todo publicado. Cosechó absolutamente una historia falsa por donde se le mire. Como por ejemplo, Jesse Mackie se bajó del ómnibus con una metralleta y dijo: vengo a matar a todos los milicos de la comisaría. Lo dijo una señora que dijo estar en ese momento sentada en la plaza, enfrente a la comisaría. Es un testimonio, es brutal. Entonces, si no lo cruzás con otro, ese testimonio es impune en su falsedad y queda como válido. Por suerte hay historiadores y filósofos como Obdulio Varela, el negro jefe, que nos dijo, después de Maracaná, si le empatamos a la realidad, le ganamos a cualquiera. Y hacer el testimonio fiel y comprobarlo es empatarle a la realidad. Hay que cruzarlos y comprobarlos. Pero el valor del testimonio auténtico es indiscutible. Es el que forma la historia. Es maravilloso. Aprovecho para reconocer en Elizabeth Hamsten, en su investigación, en Soca, el hallazgo del lugar donde fueron ejecutados y fusilados los 5 compañeros. Es producto de su investigación de testimonios en Soca. Resultó ser que uno de los policías herido en la toma de la comisaría de Soca, herido por nosotros, tiempo después, es decir, cuando ocurren los hechos de los fusilados de Soca, estaba en la comisaría de guardia, un vecino encuentra los cadáveres, había oído los tiros, encuentra los 5 cadáveres, llama a la comisaría y el comisario manda al cacerola, un policía.
que había sido herido en la toma de Soca por los tucumanos. El Cacerola, que el Ministerio del Interior le había dado una casa en las afueras de Soca en recompensa de su herida cuando la toma de la comisaría, tuvo que pasar toda la noche con los 5 cadáveres, porque no le vino ni el relevo, ni una patrulla de auxilio, ni de apoyo, y estuvo custodiando los cadáveres. Fue brutal. En esas vueltas de la investigación de Elizabeth Hamsten, descubre al Cacerola, Cardoso de apellido, lo entrevista, nosotros con Lía le acompañamos, nos quedamos afuera, porque por ahí me reconoce, dije, y nos quedamos afuera de la casa y esperamos que Elizabeth lo entrevistara. Y sale con ese dato. No teníamos idea del lugar. No teníamos idea del lugar del hallazgo. Pues la investigación de Elizabeth lo hizo posible. Fue a la inauguración, el primer acto que se hizo en el Camino de los Fusilados, fue Elizabeth y se le reconoció. Nosotros planteamos ese tema y fue reconocida como quien contribuyó a descubrir el lugar donde fusilaron a los compañeros y las compañeras. Así que el testimonio es fundamental para la construcción de la memoria. Pero hay que verificarlo, comprobarlo. ¿Y cuál es el papel de la literatura en particular en ese deber de memoria del que tantas veces se ha hablado? Bueno, hoy mencionábamos libros que tuvieron su aparición en los 80, digo, más allá de que los textos son, por supuesto, muy anteriores. ¿Cómo pensar aquel contexto de aparición de Lo que nos mueren en la cama o del Tigre y la nieve? ¿Y cómo pensar hoy ese deber de memoria? Bueno, yo no lo tengo demasiado claro cómo pensarlo hoy. Yo creo que hay una relación que es como subterránea, ¿no? Que se establece de manera, a ver, ¿cómo decirlo? Hay un tema ético, hay un tema de ética con la memoria y con el olvido. Porque, digo, yo creo que cada quien puede escribir sobre lo que se le cante, aunque en general cada quien escribe sobre lo que puede, ni siquiera sobre lo que quiere. Pero me parece que nosotros, yo por lo menos, y bueno, el Cristo ni hablar, porque tiene un par de años más que yo, pertenecemos a una generación en la cual la historia literalmente nos pasó por arriba. Es decir, nosotros nos subimos, la hicimos andar y después nos pasó por arriba. Y me parece que es tan importante habernos subido a ella como que nos haya pasado por arriba y que estemos para contarlo, ¿no? Entonces, ¿hay un deber de memoria? No sé si hay un deber de memoria. Yo tengo un deber de memoria, yo. Ahora, también pienso que ese deber se cumple. Es decir, no es un deber per secula. Eh, Uno tiene determinado, como decía Hemingway, en el pozo hay determinada cantidad de líquido para sacar y a veces el pozo se seca. Y hay que esperar que vuelva a aparecer el agua, ¿no? Entonces, con respecto a la memoria y a la literatura sobre la memoria, hay muchas formas de abordarlo, enorme cantidad de formas de abordarlo. Y una de las formas puede ser, como decía recién el Cristo, la investigación, el testimonio verificado y verificable. Ahora,
yo también me lo pregunto y me lo he preguntado. ¿El testimonio torcido o el testimonio falseado no tiene ningún valor? Es decir, las mentiras no forman parte de esa gran pelota que es la verdad. Digo las mentiras puntuales, ¿no? Las mentiras de los milicos no forman parte de la dictadura, del ser militar uruguayo. Entonces, creo que trabajamos con materiales muy delicados, en el cual las palabras tienen una huella zigzagueante, digamos, una carada, ¿no? Como un caracol. No son, yo siempre digo, la verdad nunca es exacta. Lo verdadero nunca es exacto, nunca es una línea recta. Y creo que nosotros en los que queremos o podemos o intentamos trabajar con la memoria en la literatura, descubrir en ese sendero torcido, digamos, los puntos de unión, las cosas que son verdaderas y las cosas que no siendo verdaderas forman parte de la verdad también. ¿Qué piensas sobre eso? Coincido. Y coincido también en que la literatura alimenta la memoria. Le da elementos, la nutre y a la inversa. La memoria produce literatura, la memoria alimenta la literatura. Entonces, ese complemento es un equilibrio. Y ese equilibrio está en nosotros. Es decir, los que hacemos, los que investigamos, los que buscamos, los que recordamos, los que trabajamos la memoria. Y claro está, nuestra memoria propia, personal, nos miente, nos disfraza los recuerdos. Yo, en general, hace años que prefiero llamarle el inolvido. Mi memoria es el inolvido. Quizá no sea la memoria, pero es lo que por lo menos yo no olvidé. Entonces, Había buscado eso justamente acá que está. Dice, yo he hecho un culto del inolvido, Claro. de lo bueno y lo malo que me ha pasado en la vida. ¿Sigue siendo así? sí, es así. Sigo sintiendo eso. Sí. Entonces, que sigan comiendo juntas, que se den de comer la memoria, el testimonio y la literatura, ¿no? Eso aporta. Ahora, no habrá psicoanalistas acá, ¿no? Bueno, ahora les vamos a dar la palabra, así que los psicoanalistas hablarán también. Bueno, y la creación literaria hoy para ustedes sigue interpelando estos temas, ha tenido otros giros. ¿Por dónde están ahora Fernando Butazzoni y el Cristo Libera en términos de creación literaria? Bueno, yo tuve un encuentro, digamos, lo he contado además, con un señor, un hombre, pastabacero, que tuvo años y años de calle, de abandono, de cocaína y de pasta base, y después tuvo un largo proceso de recuperación, digamos, y su testimonio me resultó muy impactante, ¿no? Sobre todo porque me descubrió mi ignorancia y a su vez la ignorancia de casi todas las personas con las que hablé sobre esa temática, ¿no? Entonces, yo vivo en 18 y Magallanes, en un edificio que es como tuviera un zoom a la explanada del Banco República, que suele ser un campamento de gente a la que llaman en situación de calle. Como yo estoy en situación de apartamento, los miro. Y he hablado con ellos, con algunos de ellos, en algunas circunstancias, etc., ¿no? Y me doy cuenta de lo lejos que estamos, la sociedad, las personas,
comunes y corrientes, los que no estamos en esa situación, lo lejos que estamos de ellos, de su sensibilidad, de sus problemas, de sus locuras. Y me parecía que era importante arrimar un poco el bochín, ¿no? Es decir, tratar de que la gente estuviera un poco menos lejos y dejarlo por lo menos como testimonio, porque hay otros testimonios, como el de la era de los adictos al pegamento, no sé si se acuerdan, al neopreno, que se perdió. Prácticamente no hay más que algunos reportes médicos sobre lo que ocurrió, sobre los daños que causaba, etc. Después vino la pasta base y no fue necesario drogarse con pegamento. Entonces me parecía que eso era importante, establecí un vínculo con ese señor, que lo he mantenido durante bastante tiempo y estoy escribiendo sobre eso, es decir, que no tiene, en apariencia, no tiene ninguna relación directa con lo que se ha dado en llamar el pasado reciente, aunque sí la tiene, porque en realidad el abismo uno se da cuenta que es el mismo, ¿no? Sí, en ese sentido pensaba en un trabajo de una antropóloga argentina, que es Ludmila da Silva Catela, que ella habla de las violencias cortas para circunscribirlas a las dictaduras, a los periodos de terrorismo de Estado, digamos, y las violencias largas como las violencias más estructurales. Me parece que esto invita como a pensar la relación Claro. entre unas violencias y las otras, digamos, ¿no? Sí, hay Eh, indudablemente hay puentes ahí, ¿no? sí. El 90% de los consumidores callejeros, es decir, sin hogar, de pasta base, no tienen nada. No tienen nada. Literalmente nada. Lo que tienen, a veces, los que les va bien, tienen un carrito de supermercado robado, dentro del cual llevan su casa, que no pagan impuestos, por supuesto. Pero otros no tienen ni siquiera eso. Hay un señor ya mayor que se pasa el día en la Plaza de los Bomberos y de noche duerme en el banco, un señor de 65 años más o menos, muy respetuoso, muy serio, muy formal, que tiene una mochila. Y dentro de la mochila tiene, porque se ve una frazada, y no sé qué más tendrá, y un perro. Y esa es su casa y ese lugar es su vida. No tiene cédula, no tiene, por supuesto, documento, no tiene voto, no tiene voz, no tiene parientes, no tiene trabajo, no tiene nada. ¿Y la poesía hoy sigue dialogando con la experiencia de la cárcel, por ejemplo? No, no, en absoluto. No, no. La poesía de hoy vive. Qué lindo poder decir vive y lucha. Pero solo vive o sobrevive. Hoy es una situación tribal, casi africana. Cacique sin indios, indios sin cacique, versitos leídos en el telefonito. Debe haber hoy, entre 380 y 400 poetas en obra en todo el país. A veces da vergüenza decir que uno es poeta, pero esa es la realidad. Y ninguno de esos 380 o 400 que leen el Lobo Liche toca estos temas. Es brutal el divorcio. La poesía de hoy es a la poesía lo que la cumbia es a la música. Es en este momento. Es así. Terrible. La cumbia chanta, ¿no? Bueno, esa, ¿viste? La cuartetera. Bueno, y la poesía anda por ahí, ¿viste? Está muy difícil. Las pocas voces serias siguen haciendo fuerza y se logra alguna cosita, pero es muy poco. Entonces, estos temas, el tema de la memoria es eludido permanentemente. El pasado reciente es eludido permanentemente en la temática poética del Uruguay de hoy, ¿viste?
Entonces, para mí no hay con qué darle, porque hay una pérdida, una deformación, una atrofia. Entonces, en la poesía uruguaya de hoy. Y bueno, yo no me animaría a hacer un pronóstico, pero son muchos, digo, entre 380 y 400 poetas en obra, son una plétora de poetas. La plétora en el mundo ganadero es una crisis y a veces la solucionan con el rifle sanitario. Bueno, Está bravo, está brava la cosa. bueno, no sé si hay comentarios, preguntas por parte del público. La idea es abrir un espacio también de intercambio con ellos. Bueno, seguimos nosotros entonces, ¿sí? Bueno, no, hay otro aspecto que me parece también relevante en cuanto a este diálogo de los textos que señalábamos como referencia para esta actividad, que tiene que ver con ese momento, digamos, de los años 80, es decir, la novela de Fernando del Tigre y la Nieve se publica en el 86. Este libro se publica antes del plebiscito, ¿no? Y me interesaba en los dos casos pensar, digamos, como el recorrido de estos textos en sus diálogos con las incidencias en la realidad, digamos, ¿no? En el caso, bueno, del libro de poesía, pensarlo como una presencia ahí también de la literatura para incidir en unas circunstancias específicas que tenían que ver con la derogación de la ley. Y bueno, y en el caso del Tigre y la Nieve, tal vez, más allá de que es posterior en el tiempo, sería interesante que pudiéramos hablar sobre la manera en que la novela dialoga en las circunstancias de sus 30 años con determinados acontecimientos históricos de los que la novela habla y que también establecen de algún modo ese diálogo entre la literatura y las circunstancias que hacen a la literatura. No sé si en relación a eso quieren mencionar algo. Capaz que podemos empezar con esa, Magia. con esa magia que es muy interesante, me parece, de incorporar. Sí, fue raro, fue raro. La historia brevemente es la siguiente. Cuando se publicó El Tigre y la Nieve, yo recibí cascotes del tamaño de este pie de micrófono, ¿no? Sobre todo de determinados sectores de la izquierda más radical, que era la izquierda que hasta que terminó la dictadura era menos radical. Y bueno, acusaban al libro de hacer una especie de apología de la traición, una serie de cosas. Y de narrar hechos falsos, de inventar una historia que no existía. Bueno, el libro tuvo, por suerte, una gran acogida, tuvo muchos lectores, ¿no? Muchísimos lectores. Y pasó el tiempo, bueno, el libro se tradujo, se siguió editando, después lo editó hasta el PIT-CNT, hizo una edición, que nunca me pagaron, por supuesto. Y en el año 2016, se cumplían 30 años de la primera edición, la editora de Planeta, que era la editorial que lo había publicado, que se llama Claudia Garín, me dijo, ¿por qué no hacemos una especie de edición de homenaje o de conmemoración? Yo consigo un prologuista, que es un docente que vive en Francia, un académico. No sé. Yo dije, sí, no hay ningún problema, vamos arriba.
Y se hizo la edición en el año 2016. El día que el libro sale de la imprenta, exactamente el mismo día, el juez federal de Córdoba, que estaba encargado de seguir el juicio a algunos de los oficiales del cuartel de La Perla, que es donde se desarrolla el libro, le da perpetua a Ernesto Barreiro, que es el protagonista de la novela, el mismo día. Y en la sentencia de la perpetua, a veces hasta era como si me hubiera plagiado, ¿no? Porque narra detalladamente los varios, muchos más, pero varios de los episodios que yo cuento en la novela. Entonces, hay una reacción. A veces no es lo que uno se espera, a veces no es positiva. A veces demora en cuajar, digamos, o en cristalizar una determinada verdad o una determinada versión. Pero cuando uno trabaja, como decía el Cristo, con testimonios que ha chequeado, ha comprobado y ha rebuscado por aquí, por allá, y ha hablado con gente, etc., uno duerme tranquilo. Y más tarde o más temprano, por más que uno lo novele, ¿no? Lo convierta en una novela, porque en definitiva El Tigre y la Nieve es una novela. Del mismo modo que Las cenizas del cóndor es una novela. En el caso de Las cenizas del cóndor, hasta me tomé el cuidado de que en la primera página de la portadilla dijera Las cenizas del cóndor, novela. A pesar de lo cual he recibido innumerables presiones para revelar algunos datos presentes en ese libro. Entonces, el diálogo ahí a veces es fluido, a veces es bueno, a veces amarga, entristece, pero siempre enriquece, ¿no? Porque creo que la vida y la literatura tienen ese fermento común, ¿no? Y en el caso de este proyecto del centro del que pertenecen, ¿verdad? Este libro, el Centro de Integración Cultural, que en realidad fueron varios volúmenes que recogieron textos de los presos, también en ese contexto de finales de los 80, de la posibilidad de derogar la ley de caducidad. Sí, muchos compañeros y compañeras salimos de las cárceles con esa idea. La idea de recopilar testimonios de la peripecia, documentación de la peripecia, hechos de la peripecia. En ese sentido, tengo que destacar la labor de lo que era la Asociación de Escritores de la época, ACESUR, cuya directiva, hizo una campaña por 3 escritores que aún permanecían presos, el ruso Rosenkov, Iber y yo, y yo salgo antes que ellos, unos meses, y me recibe ACESUR, me integro a ACESUR y a Ediciones de Uno, y desde ACESUR abrimos un archivo de material carcelario. Recuerdo que una vez que fue importante ese archivo, los compañeros que iban saliendo, los que ya habían salido, colaboraban. Todo el que salió rescató algo de su cana afuera. Los familiares le devolvían cartas, le entregaban materiales, boñatos y manualidades que mandábamos de regalo. Se lo recordaban, se los mostraban o se lo daban directamente. A mí me dieron muchas. Yo sacaba, como ahora en internet, sacaba facímiles de plaquetas de poesía como manualidad, es lo que sé hacer, decía, ¿no? Yo me negué siempre a trabajar en Guampa, ¿no? Obviamente,
por machista, y a trabajar en cadenitas, en hacer cadenitas. Y la cadena que la hagan otro, ya estamos encadenados. Entonces, mi manualidad también era esa, ¿no? Sacaba plaquetas con poemas e ilustraciones de compañeros. Algunas fueron censuradas, otras salían, iban para mi familia, para mis amistades de afuera. Y cuando salí me dieron muchas cosas. Bueno, ese archivo de Acesur, cuando terminan saliendo todos los compañeros, después del 14 de marzo del 85, las organizaciones con más cantidad de presos políticos que tuvo el carcelaje uruguayo, el MLN, el PC, el PVP, aceptan que alguno de sus miembros integre un círculo de trabajo que resultó ser el SIC, el Centro de Integración Cultural, que en realidad tenía otra lectura, que era el Centro de Investigación Carcelaria. Y empezamos a conseguir desde textos de todo tipo, hasta dibujos, diseños, boñatos, y empezamos a recibir de todo. Y trabajamos, aparece la campaña por el voto verde, porque había salido la ley de impunidad. Y trabajamos y pudimos publicar esos 6 títulos, que ahora están en sitios de memoria.com, están todos, pero vino el plebiscito, que fue aquello de que nos dio en la nuca, y después el asunto de la memoria y los testimonios, eso, 3 años en silencio, para reponernos. Y ahí murió Che. Nos quedamos sin financiación, sin empuje, y bueno, duró poquito, pero sirvió porque hicimos exposiciones importantes. Habíamos conseguido el único mameluco salido de Punta de Rieles y lo robaron en una exposición en la Asociación Cristiana. Tenía la custodia del PIT-CNT y todo, pero alguien se lo llevó como souvenir y era el único real, verdadero, que había salido en el forro de un bolso casero. No así los mamelucos de los varones, que pudimos rescatar mucho, porque muchos salieron con el mameluco puesto y el Adidas arriba. Pero bueno, se hizo mucha cosa, ¿no? Y tengo que reconocer que las editoriales de la época, entre el 85 y el 90, fueron muy avaras con el material carcelario. Banda Oriental me llegó a decir: tengo baúles llenos de material carcelario. Banda Oriental tuvo que robar, hurtar de un coloquio en Nueva Jersey una ponencia sobre la literatura carcelaria uruguaya para publicar. No tenían nada. Fue una política errónea, de Alcide, lo charlamos mucho con Alcide y con Raviolo. Reconocieron que se equivocaron. Mentira, nunca tuvieron un baúl lleno, porque no se preocuparon. Entonces fueron muy avaras. Entonces hubo que crear estas cositas, pequeños sellos de publicación. Estaba una editorial Joea, que tuvo un éxito muy grande con un libro que era hecho en otro país, creo que en Chile el original, que se llamaba La Inteligencia Militar, con H. Libro grueso, 200 páginas, y estaba en blanco. Está todo dicho. Era un cuaderno de 200 páginas, La Inteligencia Militar. Chao. Esa fue la otra editorial que se aportó algo, ¿viste? Notable. Bueno, Bueno. No quiero hablar mucho sobre el futuro, pero en realidad la idea del ciclo era justamente poder hacer dialogar este pasado, ¿no?, con respecto al futuro. Y bueno, y de algún modo la pregunta que podría cerrar esta mesa sería esa, ¿no?, de poder ver en el futuro el papel de la literatura, por ejemplo, en la construcción
bueno, de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, la posibilidad de pensar ese pasado también para mirar hacia adelante. ¿Qué reflexión incorporarían en esa dirección? Bueno, voy a hablar yo porque me gustaría que cerrara el Bueno, Cristo. muy bien. Es impredecible, ¿no? Es imposible de prever qué derroteros o qué insumos o qué utilidad o qué sentido puede tener en el futuro. En el futuro, hablando de futuro en serio, no dentro de 5 años, dentro de 100 años o 150 años, algo que algunas personas escriban hoy sobre este territorio, ¿no? Yo soy muy activo, soy un pesimista muy activo, pero soy muy pesimista con respecto al futuro de la humanidad, de la especie. No al fin del mundo, porque el mundo va a seguir andando. Y los mares van a seguir existiendo y va a haber otra flora y otra fauna, pero el futuro de la humanidad como especie yo lo veo muy en cuestión, y a plazos no excesivamente largos. De manera que en realidad yo no podría contestar esa pregunta como la podría contestar Benedetti hace 20 o 30 o 40 años. Porque los últimos 20 o 30 o 40 años, o en los últimos 20 o en los últimos 10, o en el último año, si quieren, la humanidad ha dado varios pasos hacia el abismo y algunos de esos pasos no tienen retorno. No estoy pensando en el genocidio en Gaza. Estoy pensando en el reimpulso poderosísimo al carbón, por ejemplo, y al petróleo. La vieron complicada y decís, bueno, vamos a seguir como estamos. Estoy pensando en las islas de plásticos y microplásticos que inundan los océanos. Estoy pensando en el derretimiento de los casquetes polares. Ya en el Ártico hay empresas y países como Estados Unidos que tienen las rutas establecidas, prefijadas y compradas. Lo único que tiene que esperar es unos años para que se termine de derretir el Ártico, o una parte del Ártico que permita navegar por él y acortar distancias y ahorrar dinero. Lo que uno se pregunta es qué van a hacer con ese dinero, dónde se lo van a meter. Yo tengo una querida amiga poeta, Silvia Guerra, que siempre pregunta, ¿pero esa gente no tiene nietos? Y yo creo que tienen otra visión del mundo y del futuro, ¿no? Y creo que tienen otra visión de sus nietos también. Entonces, lamentablemente, yo no puedo ser optimista, no puedo ser hipócrita y un farsante. Creo que esta historia tiene poco recorrido y ojalá que me equivoque. ¿Coincidís con esa mirada? ¿Qué papel tiene la literatura mirando hacia adelante en temas de memoria, verdad, justicia? Bueno, yo coincido en gran parte con lo que dice Fernando, porque por razones de edad pienso poco en el futuro. Entonces, bueno, mirando al presente y al pasado reciente y al pasado lejano heredado y a las luchas internacionales en todas partes del mundo y los resultados y los fracasos, el panorama es muy difícil, es muy amargo. Pero
para resumir y hacer una recomendación que no quiero dejar afuera, y es que creo que cada uno de nosotros somos portadores de todo esto. De todo esto. Es decir, podía simplificar diciendo que somos pequeños museitos de la memoria. Todos, cada uno. Y a propósito del Museo de la Memoria, quiero decir que todo lo hecho por el SIC y otras organizaciones parecidas, que primero fueron entregados a la Facultad de Humanidades, incluyendo la Biblioteca del Penal, de Libertad, es decir, están en el Museo de la Memoria. Es decir, es el reservorio donde el acervo de los presos y las presas y el proceso carcelario del Uruguay está ahí, pero no está archivado, es decir, es un museo vivo. La dinámica propia del museo le da vida, lo hace vivir, vive. Mi recomendación es referirnos a él, ir, contactar, vincularse, interesarse. Ahí está parte del futuro. Es decir, no para no volver a equivocarnos, sino para, si nos equivocamos, saber a qué atenernos. Es decir, un poco eso, ¿no? También es el retrato de lo posible, lo que nuevamente puede ser posible. Hoy los mamelucos están colgados. Que sigan así, vacíos. A mí me gustaría decir 2 palabras más, y es que ese futuro en realidad también se construye a partir de la obra de estos autores. La obra de Fernando Butazzoni y de Miguel Ángel Olivera también es el futuro, y en ese sentido el aporte que la literatura de nuestros autores contribuye a elaborar para esas generaciones del futuro resulta sumamente relevante, y por eso hoy les agradecemos también el haber dejado, digamos, también para el futuro este aporte del pasado. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo ahora, o si no, o calle para siempre. Sí, no sé. Bueno, no me puedo levantar. Yo también soy veterana, pero no sé si podemos llamarlo pasado reciente, porque creo que no pasó. También me siento pesimista. No me gusta lo que veo, quizás porque me quedé aquí. No salí por el mundo a pesar de que fue recomendado, pero no salí. Entonces, hay una cuestión, algunos llaman repetición. Es un temita que a los psicólogos nos interesa mucho, pero nunca es la repetición tal cual, sino que se recrea permanentemente. Pero creo que vamos cada vez más atrás, en vez de ir para adelante. No soy optimista con respecto al futuro, a pesar de que miro a mis nietos y digo, guay. Y los nietos míos no, los nietos de otros también, y no solamente de acá. Miro la orilla del frente, miro para el norte, Brasil, y no soy muy optimista. Y creo que no me gusta la palabra pasado reciente. Pasado no me gusta, porque no ha pasado. Hace muy poquitos días hablaba con un profesor de geografía que en el escrito él había puesto sobre
que relataran sobre el pasado reciente. Y ella dijo que no tenía idea de que hubiera alguna cuestión que decir, porque no había sucedido nada de lo que habían dicho. La alumna. Así que sigo teniendo más razones para ser pesimista. Perdón, pero tengo que decir algo porque no puedo terminar en esto. Yo creo que todavía vale la pena, y gracias a compartir las historias de gente como ustedes que supieron sobrevivir todo esto y construir algo bello y algo que nos invita a reunirnos acá y a pensar en qué significa, cómo se puede compartir, da esperanza y da también herramientas para seguir, porque si no, que nos quede. Entonces, les invitamos a que vuelvan la semana que viene para encontrarnos con otras personas que también trabajaron estos temas desde otro lugar, que es la escritura, pero la escritura periodística, y que a través de la investigación periodística lograron cambiar lo que estaba pasando, al igual que ustedes lograron cambiar en ese momento y hoy. Gracias por compartir a través de su escritura una manera de transformar la realidad.